La blasfemia contra el Espíritu es uno de los temas más debatidos y controversiales en la Biblia, porque se constituye como el pecado imperdonable. Creo que todos lo hemos escuchado. Incluso hay muchos que han dicho, ¿y si ya cometí este pecado, qué pasará conmigo? Si tú quieres saber si has cometido este pecado o no, quédate y mira este video hasta el final. Hola a todos, bienvenidos a La Barca. Mi nombre es Rubén y hoy quiero compartir contigo las respuestas bíblicas a las ofensas del Espíritu Santo. La Biblia menciona por lo menos 3 ofensas al Espíritu y hoy quiero hablarte de la primera mencionada. Para que podamos responder las preguntas y las dudas de la Biblia, tenemos que ir a la misma Biblia. Hay 2 pasajes que nos hablan acerca de esta verdad de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la encontramos primeramente en Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y el otro pasaje es Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Primero, la palabra blasfemia significa injuriar, difamar y calumniar a Dios. Blasfemar también quiere decir tratar con irreverencia y con soberbia descarada a Dios. Vamos al pasaje completo para poder darnos cuenta qué significa exactamente la blasfemia contra el Espíritu, qué implica y cómo la cometemos. Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La situación inicia con Jesús sanando a un endemoniado. Esta obra provocó que mucha gente se sorprendiera a tal punto de decir, ¿será acaso este el Mesías prometido? Ese tipo de comentarios llegaron a oídos de los fariseos y ellos, por su enojo y por envidia, dijeron, no, esta obra no es del Espíritu de Dios, es de Satanás. Le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás. Cuando Jesús escucha esto, cuando Él sabe los pensamientos de ellos, Él les dice, pensar que Satanás echa fuera a Satanás es ilógico. Por lo tanto, pensar que Jesús, por la influencia de los demonios, estaba echando fuera a los demonios era un pensamiento ilógico. Después Jesús utilizó un argumento muy importante. Los fariseos tenían un grupo de discípulos exorcistas. Él les dice, ok, si yo echo fuera a los demonios por medio del poder del diablo, de Satanás, entonces ¿por medio de quién los echan sus hijos? Este argumento era interesante. Ahora, si los fariseos decían que esa obra era hecha por medio de la mano de Dios, entonces ellos estaban conscientes que las obras de Jesús eran hechas por medio del poder del Espíritu Santo. Pero aún así seguían atribuyendo esta obra a Satanás. Hasta aquí tenemos 2 puntos muy importantes. Número 1. Los fariseos estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás. Y número 2, los fariseos estaban conscientes que las obras de Jesús eran hechas por medio del Espíritu Santo, aunque aún así insistían en decir que esa era una obra de Satanás. Podemos decir pues que la blasfemia contra el Espíritu es atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás, pero no podemos quedarnos solamente con esa información. Es importante entender qué implica esto y cómo se comete este pecado. Suscríbete al canal y sigue viendo el video hasta el final para que sepa la respuesta. El Evangelio de Marcos contiene algunos elementos complementarios, pero solamente quisiera enfocarme yo en el que está en el versículo 30 del capítulo 3 de Marcos. Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La controversia, recordemos, se había encendido porque en este pasaje de Marcos podemos ver que los fariseos estaban diciendo que el espíritu que Jesús tenía era un espíritu inmundo, era un demonio. Seguían insultando la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la siguiente parte del pasaje de Mateo capítulo 12. Ahora vamos a leer el versículo 28 en adelante. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque
¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Vemos que Jesús ahora dice, pero si yo expulso este demonio por medio del poder del Espíritu Santo, entonces dense cuenta que frente a ustedes está el Mesías. Los judíos estaban muy familiarizados con las profecías acerca del Mesías prometido. Sobre todo en el libro de Isaías nos menciona que este tipo de obras, incluso el echar fuera demonios, era una obra que el Mesías iba a estar haciendo en ese tiempo. Ellos estaban conscientes de todo esto. Por eso Jesús le dice, si ustedes ven que yo estoy haciendo estas obras, reconozcan pues que el Mesías ha llegado frente a ustedes. Después de esto, Jesús declara una verdad tremenda. Él dice, el que no está conmigo, el que no está de mi lado, a mi favor, está contra mí. Por lo tanto, todo aquel que no confía en las obras que yo estoy haciendo, el que está en contra de mis obras, está en contra del poder de Dios. No hay un punto medio. Y después de esto, Jesús empieza a mencionar las consecuencias de blasfemar contra el Espíritu Santo. Él dice, el que blasfema contra el Espíritu nunca será perdonado. Por eso se le conoce como el pecado imperdonable, porque aquel que comete este pecado es merecedor aún por sus pecados y además de esto, de su juicio eterno. Su condenación aún está sobre él. Es terrible. Entonces, una vez visto el panorama, podemos ver que los fariseos y los escribas presentes estaban atribuyendo las obras que Jesús estaba haciendo por medio del Espíritu Santo a Satanás. Ellos estaban diciendo que el poder de Jesús era diabólico y que el espíritu que estaba detrás de él haciendo las obras era un espíritu inmundo, era un demonio. Eso estaban asegurando los fariseos. ¿Pero qué implica esta aseveración? Atentos a esto. Los fariseos estaban conscientemente manifestando su completo rechazo hacia el poder y la autoridad de Cristo como Dios mismo. Al decir que las obras de Jesús no eran hechas por medio del Espíritu Santo, sino por medio de Satanás, estaban diciendo que su testimonio era falso, que él no era el Mesías, y por encima de esto estaban diciendo que era siervo de Satanás y por lo tanto no iban a creer en él. Lo estaban rechazando deliberadamente. Eso es la blasfemia contra el Espíritu y ese es el pecado imperdonable y es una ofensa. Negar conscientemente la obra de Dios hecha por el poder del Espíritu Santo es blasfemar contra él. Cuando tú niegas deliberadamente el nacimiento virginal de Jesús, que fue hecho con el poder del Espíritu Santo, cuando tú niegas deliberadamente su muerte, sepultura y resurrección, que fueron obras hechas por el Espíritu Santo, cuando tú niegas la inspiración y la autoridad de la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, cuando tú niegas la regeneración del creyente hecha por el poder del Espíritu Santo, cuando tú niegas la deidad de Jesús, que es una declaración hecha por el poder del Espíritu Santo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo y por lo tanto estás condenado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te perdona tus pecados y tú lo estás negando. El poder de Dios es el que te salva y tú lo estás negando. La obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección son las que te dan salvación, son las que te dan vida eterna, son las que te dan una aprobación delante de Dios y tú lo estás negando. Ya no hay otra forma en la que tú puedas recibir el perdón de Dios si tú decides negar deliberadamente la obra de Jesús hecha por medio del Espíritu Santo. Un pasaje que está en Hebreos 10, 26 a 29, afirma esta verdad. Dice el pasaje, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios si decidimos pecar voluntariamente. ¿Qué significa esto? Cuando yo sé que solamente la obra de Cristo puede darme el perdón, puede darme salvación, puede darme la aprobación de Dios y yo aún así deliberadamente, voluntariamente y conscientemente decido rechazarla. Ya no hay más perdón. Ni la iglesia, ni la religión, ni ninguna otra persona puede hacer algo por ti. Ya no puede recibir el perdón de Dios. Entonces, la pregunta que quizá la mayoría está esperando, ¿puede un cristiano cometer blasfemia contra el Espíritu? No, la respuesta es no. ¿Por qué?
Porque un cristiano es aquel que ha sido convencido por el poder del Espíritu Santo de sus pecados. Un cristiano es aquel que al depositar su fe en Jesús y arrepentirse de sus pecados ha sido sellado por la obra del Espíritu Santo. Un cristiano es aquel que una vez siendo recibido por Dios por medio de la obra de Cristo, no solamente es adoptado como hijo de Dios, sino que se convierte en morada del Espíritu. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso un cristiano no puede cometer blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque su cristianismo, su nueva vida es una obra, su nuevo nacimiento es una obra hecha por el Espíritu Santo. Si él no cree en la obra del Espíritu, entonces no es cristiano. Un versículo que puede respaldar esto que estoy diciendo es 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Un cristiano no puede cometer blasfemia contra el Espíritu porque él ha creído en Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo un inconverso que niega deliberadamente la obra de salvación, el mensaje de salvación, aún después de haberla visto y aún sabiendo que es la única obra que puede darle salvación, él puede cometer blasfemia contra el Espíritu. Solamente un inconverso que se rehúsa a creer consciente, voluntaria y deliberadamente en la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo es el que comete blasfemia contra el Espíritu Santo y nunca será perdonado. Entonces, si tú eres cristiano, yo quiero animarte a que no tengas temor de esto. Tú no puedes cometer la blasfemia contra el Espíritu. ¿Pecamos contra Dios? Claro que sí. Entonces yo te animo a que pidas perdón al Señor, pero también te animo a que tú vayas con aquellas personas que no han conocido a Cristo y les hables del amor de Dios para que ellos puedan conocer el mensaje del Evangelio y puedan ser salvos. Pero si tú no has conocido al Señor, yo quiero animarte a que creas el mensaje del Evangelio. Cree en Jesucristo, deposita tu fe en Él, confía en Él y arrepiéntete de tus pecados para que seas perdonado. Espero que te haya servido esta respuesta y que haya sido de edificación para tu vida. Visita nuestro canal, suscríbete a él para que puedas ver más contenidos como este. Dios te bendiga, te esperamos en la barca.